Amigos lectores, ¿qué tal? Un gran saludo a la distancia. Muy feliz de poder llegar hasta todos ustedes en este nuevo año, un 2022 que viene cargado de grandes proyectos, de grandes sorpresas. Librería Internacional, siempre con el objetivo claro de llevarles lo mejor de la cultura y el entretenimiento a usted y a toda su familia a través de nuestras redes sociales, nuestro sitio web y, por supuesto, de todas nuestras librerías para que pase momentos únicos con tantos y tantos productos extraordinarios que tenemos a su disposición. Hablando de productos extraordinarios, en el programa de hoy vamos a hablar de un libro que no ha dejado indiferente a quien ha ingresado en él. Y les aseguro que si aún no lo tienen, lo van a querer tener luego de este programa. Es un hermoso libro en formato de pasta dura que combina fotografía con 54 historias de personas de las 7 provincias de nuestro país, mostrándonos tan solo un fragmento, un pequeño fragmento del impresionante mosaico que conforma la nacionalidad costarricense. ¿De qué libro estamos hablando? Bueno, estamos hablando del libro Pura Gente, este que tengo por acá. Es un hermosísimo libro que ya lo vamos a estar desgranando en este programa, mostrando fotografías de su interior y, por supuesto, hablando con los responsables de este proyecto, porque esta tarde tenemos en portada a Sergio y a Giancarlo Pucci. Sergio, Giancarlo, bienvenidos, buenas tardes. Hola, hola Roger, aquí encantados de acompañarles a todos y de conversar un poco sobre este proyecto que queremos mucho. Sí, buenas tardes y gracias más bien por la invitación y aquí felices de compartir con ustedes. Excelente. De hecho, este es de esos programas que a mí me gustan muchísimo porque hablamos de libros que no son precisamente novelas, ¿verdad? Que es tal vez como lo más cotidiano, por así decirlo, que tenemos acá. Y realmente no, es también para mostrarle a la gente precisamente que hay mucha variedad de libros, en este caso fotografías que combinan con historias, y que conversamos no precisamente con autores de libros en el sentido de que pasan escribiendo día y noche, ¿verdad? Sino en el Ah, caso de ustedes que también son, bueno, multifacéticos, porque sé que aquí vienen historias de ustedes también, pero que ustedes son fotógrafos, ¿verdad? Y que es por lo que más se les conoce a ustedes. Cabe también mencionar que, por supuesto, este libro de Pura Gente está disponible en todas nuestras librerías y a través también de nuestro sitio web libreriainternacional.com para que lo puedan adquirir desde cualquier parte de nuestro país, a propósito de que vienen muchas historias, vienen muchas imágenes de los diferentes rincones de nuestro territorio. Entrando en materia, Sergio y Giancarlo, los Pucci. Alguien menciona ese apellido y automáticamente se vienen a la cabeza imágenes de volcanes, ríos, playas, montañas, árboles, en fin, la naturaleza en su máximo esplendor y desde todos los puntos de vista que la mente puede imaginar. Bueno, así como ustedes también nos han mostrado desde el aire, desde la tierra, desde el mar, desde todo lado. Entonces, la pregunta con la que comenzamos es, ¿qué los motivó a ustedes a dejar de lado la Costa Rica natural y adentrarse a retratar la Costa Rica humana con este nuevo libro? Mira, sí, es interesante esa pregunta porque aunque tradicionalmente la gente nos relaciona con naturaleza, ¿verdad? Y ese ha sido como el llamado fotográfico principal. En realidad nuestra motivación principal tiene que ver con el país, con Costa Rica, con su diversidad, ¿verdad? Con tanto que tiene este país e inclusive en varios de nuestros proyectos está el elemento humano, ¿verdad? En Costa Rica Aérea ves ciudades y ves pueblos y ves gente sentada en la banca de un parque o caminando en la playa. Y con el libro de Chirripó hicimos uno de los capítulos que viene de las comunidades cercanas a Chirripó. Entonces creo que como que se fue creciendo esa curiosidad quizás nuestra, no solo por la parte natural, sino por la gente también. Y teníamos muchos años como de tener la inquietud y las ganas de hacer algo como solo de gente o con la gente en primer plano. Y en realidad fue hace un par de años, un poco más ya, de cuando nos sentamos como en el equipo, no solo Sergio, Papi y yo, sino
con Gaby y Tere, que han formado parte del equipo y que sobre todo en ese inicio nos preguntábamos como, ok, viene el bicentenario, es un momento importante para el país, ¿qué podemos hacer? Fue como que dijimos, le llegó el momento al proyecto Gentes, este es el año, no solo por el bicentenario, sino en realidad porque hemos sentido que en los últimos años el país ha estado muy polarizado, ¿verdad? Pucha, mucho conflicto y como que se siente que las personas nos sentimos muy distantes del que vive muy lejos y nunca hemos ido, no conocemos, o el que piensa diferente, cuando al final todos somos seres humanos, todos somos o ticas o ticos o personas que vivimos en este país y que al final lo que nos une es este lugar. Entonces sentimos como que era un aporte rico que podíamos hacer como a la narrativa país, a la idea que tenemos de Costa Rica y, y tal vez, si esto me encantaría que Sergio como lo amplíe, y el elemento adicional que además fue camino porque no nos lo habíamos planteado es que se nos vino una pandemia donde la gente no se podía acercar los unos a los otros. Eso fue como, ¿verdad? Sí, sí, como dice Yanka, era o sea, las ganas de tomar, de retratar la parte humana, empezó a nacer hace varios años, ¿verdad? Y como que poco a poco fue tomando fuerza hasta que finalmente la excusa perfecta fue el bicentenario y dijimos, ok, esto es, y ahí empezamos a conceptualizarlo y a pensar en el libro. Y bueno, cuando finalmente, tal vez un año después, desde el momento en que decidimos hacerlo y empezamos a pensar cómo se iba a ver ese libro y qué, y, ¿verdad? Toda la parte conceptual de qué queremos hacer, fue cuando ya empezamos a tomar las fotos y, como dice Yanka, medio camino nos agarró la pandemia y de hecho estábamos sí, la última gira que hicimos antes de, cuando ya empezaron a cerrar puertas fue en La Chira, que tomamos a Doña Estebana, que es una pescadora que sale ahí con su bote limpiando los pescados y en esa gira fue que ya estaba pues ahí empezaron a cerrar puertas. Entonces, a partir de ahí, el proceso de tomar fotos, que ya iba bien adelantado, digamos, tal vez como por la mitad, se frenó completamente. Pasaron varios meses en los que no tomamos fotos y de ahí fue interesante porque fue como el encierro, como las ganas empezaron a crecer más bien las ganas de conectar y de ver gente, y verdad, porque todos estábamos encerrados y nosotros irónicamente estábamos haciendo un libro de gente que además una de las intenciones principales al momento de hacerla fue conectar, ¿verdad? Conectar nosotros con toda esta gente que sale en el libro, pero además que cualquiera que viera el libro se sintiera conectado y se sintiera identificado con todas estas personas y en alguna medida generar empatía. Entonces, de repente en media pandemia, de pues tener que parar y tener que guardarnos por un tiempo fue como súper retador. Eh, y al final, y al final nos terminó de reafirmar por qué habíamos empezado, ¿verdad? En ese libro, y como que fue como que nos trajo más claridad y más intención de sí, la razón por la que empezamos este libro ahora está más viva que nunca, ¿verdad? Sí, que tiene que ver con recordar lo que nos une, más allá de todas las diferencias que tenemos. Y lo que nos une es que somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, en esencia, eso es este libro y esa es la razón, contestando a tu pregunta de por qué nos fuimos ahora por este lado humano, digamos. Leo textualmente, extraído por supuesto del libro. ¿Quiénes somos a 200 años de nuestra independencia? ¿Con qué nos ilusionamos? ¿Qué nos angustia, nos sorprende, nos emociona? ¿Cómo recordamos nuestras vidas y cómo imaginamos el futuro? Es seguro que esas preguntas tienen al menos 5 millones y pico de respuestas cada una de ellas. Entonces, lo que decían ahorita, ¿verdad? Lo cierto del caso es que de una u otra manera, estas 5 millones de personas que conformamos este hermosísimo país, nos podemos ver identificados de una u otra forma con las personas que ustedes retratan en el libro, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta que me surge es, ¿cómo fue precisamente ese proceso de selección de las 54 personas que conforman las historias del libro? ¿Qué le hablo de? De ahí, sí, bueno, fue
lo que tal vez yo voy a decir para que Yanka amplíe cómo fue el sistema y lo que nos inventamos, pero sí fue todo un reto y sí nos lo tomamos muy en serio porque, ¿verdad? Es como toda, ¿verdad? Se sentía, bueno, ¿cómo representabas a toda la gente de un país en 54 personas? Es muy difícil. Entonces, sí, sí, bueno, entendimos desde un inicio que era imposible, ¿verdad? Que no, y entonces no pretendimos hacerlo, no pretendimos hacer como un inventario de ticos, sino fue, bueno, ¿cómo le llegamos a cierta esencia, a cierta fibra y cómo encontramos a la gente que sumada, todas estas 54 personas, sí generen un retrato en alguna medida auténtico y en el cual todos nos podamos ver reflejados. Entonces, bueno, tal vez Yanka. Sí, y entonces lo que hicimos fue primero, digamos, una etapa más científica, más racional, donde y se hizo toda una investigación con estadísticas del Estado de la Nación, del INEC y otro montón de fuentes. Entonces hicimos una matriz, ¿verdad? Digamos, un cuadro gigante. Vamos a hacer un archivo de Excel con cientos de hojitas y resumimos como la radiografía sociodemográfica del país. Por ejemplo, cuánta gente vive en cada provincia, cuánto, ¿verdad? ¿Cuál es la distribución de géneros? ¿Cuál es la distribución de clases sociales? ¿Cuáles son las principales actividades productivas? ¿Cuáles son las principales tradiciones? Entonces, es una lista innumerable de indicadores y lo que hicimos fue agruparlos y hacer una serie de perfiles. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar a una mujer emprendedora de la provincia de Cartago que ojalá trabaje con un producto no tradicional, que sea madre soltera, de tal edad, de tal edad, de tal clase social. Entonces, hacíamos esos perfiles, un montón de perfiles, y salíamos a buscar gente con personas conocidas, en lugares que ya habíamos visitado, pero también apoyados con amigos y con una empresa que se llama La Comuna o Tremendo, para poder buscar opciones de esas personas. Entonces, valorábamos a 10 señoras en ese perfil y la que se sintiera que podía representar más cosas a la vez dentro de esa matriz. Y verdad, y consideramos también los lugares era muy importante porque queremos que la gente vea el libro y sienta Costa Rica por todo lado, ¿verdad? Claro. Que como que sienta que conoció a Costa Rica, no solo a la gente, pero a Costa Rica a través de esos lugares, de lo que hacen, de su forma de ser. Entonces, así fue como lo escogimos y creo que de camino, una vez que ya empezamos a fotografiar y empezar a ver las fotos y sentirlas, íbamos cambiando, ¿verdad? Como cambiando un poco ciertos perfiles para que se complementara, para que fuera todavía más representativo. Entonces fue un trabajo, al principio tal vez muy racional, pero de camino muy intuitivo y fuimos dejando que los mismos personajes, sus mismas historias, que ahora podemos conversar de las historias, pero que nos fueran hablando y así fue como se fue como definiendo, iban a ser 50, pero entonces nos emocionamos, terminaron siendo 54 y terminaron siendo 54 porque el libro no es un libro solo de fotos, pero también de historias y era tal la cantidad de contenido que necesitarían muchos libros para representar todavía más cosas de Costa Rica. Lo que sí es interesante es que al inicio mencionabas que es un libro, ¿verdad?, de pasta dura y todas las características. Resulta que no es solo un libro, son dos, porque era tal la cantidad de contenido, de fotos y de historias, que terminamos haciendo dos libros. Esta versión que es en español, que se llama Pura Gente, y hay una versión en inglés que se llama Costa Ricans, Pura Vida, Pura Gente. Entonces son dos libros que hablan mucho de la cantidad de contenido y de historias que traen, ¿verdad? Ahora, entrando en esa parte precisamente de las historias ya escritas, ¿verdad? Propiamente, no las historias obviamente que se retratan por medio de las fotografías. Vienen historias, es cierto, como le mencioné un poquito ahí al puro principio, escritas por Sergio y Giancarlo Pucci, ¿verdad? Ahí es donde yo decía que son multifacéticos porque le hacen a la fotografía, pero también las historias están muy bien escritas realmente y están muy emotivas también para invitarte a seguir en el transcurso del libro. Pero entonces, ¿cómo fue también ese proceso de escritura? Y sí me gustaría aquí que nos comenten al respecto, porque claro, son 54 historias, Sergio y Giancarlo no escriben las 54, entonces, ¿quiénes más colaboraron para escribir esas historias?
porque también hay algunos nombres por allí conocidos, tal vez de las letras, de la cultura nacional, tal vez algunos otros no tanto, pero coméntenos un poquitito de esta otra parte complementaria, si se le quiere decir, y protagonista también, por supuesto, del libro. Sí, sí, en realidad decidimos que fueran un montón de escritores y escritoras de diferentes lugares del país y con diferentes estilos narrativos, un poco porque, de nuevo, la intención del libro y un ingrediente clave del libro es la diversidad, ¿verdad? Es como mostrar todo ese mosaico que es Costa Rica. Entonces, desde el punto de vista de los escritores dijimos, de aquí aprovechemos eso y pongamos un montón de gente diferente a escribir las historias. Entonces sí, hay varias gente. Casi 30 personas. Son como 30 personas que escribieron en total las 54 historias. Entonces al final cada escritor hizo 2, 3 historias. De hecho, Yanka y yo, incluso Tere, que es la otra chica que trabaja con nosotros, que fue parte del equipo de producción. Y Glory también. Y Glory, que también es encargada de la comunicación. Terminamos escribiendo historias, eso no estaba planeado, pero en el camino, cuando empezamos a trabajar con los escritores y a ver cómo agarraba forma una historia de una persona que conocimos por tal vez una mañana completa, estuvimos 5 horas con la persona, estuvimos en la sala de su casa, conocimos un montón de cosas de la persona y después ver cómo toda esa información que se resume en una historia escrita por un escritor, no sé, fue un proceso como muy lindo, ¿verdad? Y nos fuimos emocionando y dijimos, hey, la verdad es que yo quiero escribir la historia de tal persona porque a mí me llegó mucho y conecté con la persona y fue como una de esas historias que se me quedó en la cabeza, entonces yo quisiera escribirla. Y así terminamos escribiendo nosotros, pero ese no era parte del plan. Lo que sí era, el plan era que fueran un montón de voces muy distintas y creo que salió muy bien porque... Sí, ahí están, digamos, como una pequeña reseña de quiénes son todos esos escritores. Y salió muy bien porque, de nuevo, por un lado hace mucho más interesante la lectura del libro, ¿verdad? Porque pasas de una historia con un estilo y una manera de contar algo y la siguiente es totalmente distinta desde la manera en que se cuenta hasta obviamente el contenido en sí de la historia. Son historias que ya de por sí son muy diversas, entonces... El recorrer cada página es como muy interesante porque no sabes qué te vas a encontrar en la próxima página. Puedes brincar de una historia, sí, no sé, por ejemplo, la de Andrés Valverde, es que aquí las tenemos al frente. La de Andrés Valverde habla de cómo terminó en un momento muy difícil de su vida, cómo terminó surgiendo un proyecto turístico en Monteverde, lindísimo, y cuenta cómo su conexión con una viejita que estaba de turista. Y en fin, es una historia muy linda, pero de repente pasas la página y tenés la historia de cómo una cirujana del Hospital México terminó dedicándose a lo que se dedica porque en un viaje en Japón se topó con una serie de casualidades. O pasar la página y te encontrás la historia de, qué sé yo, es que hay tantos, ¿verdad? Pero no sé, la de Estebana, que ya contamos de la pescadora de Isla Chira, que es una historia de mucho sacrificio y casi se ahoga y de criar a sus hijos y de... Sí, encontrar el amor ya de grande. Exacto, ella cuenta que encontró el amor ya de vieja. Entonces, ya en sí el contenido de las historias es tan distinto una de otra, que además el hecho que la escribieran personas también muy diversas, creo que contribuyen a ese mosaico y sí, al final de nuevo, la suma de esas 54 historias y la suma de esas 54 personas y de esas 54 fotos, que también son imágenes que dicen mucho, como decía Yanka, si ves las fotos no son solo una foto de la persona, sino que habla mucho del contexto de esta persona, ¿verdad? El mundo en el que vive o el mundo en que trabaja, etcétera. Entonces, no sé, todo eso sumado entre las fotos, las historias y los diversos escritores, se siente que hay un retrato muy, muy auténtico, porque es imposible, ¿verdad?, planear o controlar lo que salga de ahí. Y además, sí, que salió de una manera muy orgánica, pero al mismo tiempo muy pensada. Entonces, no sé, fue casi como un experimento que la verdad sentimos que salió muy bien. Sí, tal vez nada más decir que todo esto que les estamos transmitiendo ahora se traduce en el proyecto
más complejo, más largo, más caro, más retador por mil razones que hemos hecho, de todos los que hemos hecho, sin ni siquiera considerar la pandemia. Métale además con una pandemia por medio, realmente ha sido retador y creo que también eso lo ha hecho más satisfactorio y verdad, fue un parto lento, digamos, pero que sí, por todo el feedback que hemos recibido, la gente que ya lo ha visto y que lo ha leído, nos sentimos muy contentos y honrados de que la gente sí se sienta representada. Y ayer alguien me decía, una señora me decía, mira, todos los días me leo una historia, todos los días me estoy leyendo una historia. Entonces, para nosotros que somos fotógrafos y que hemos hecho libros de foto, que alguien nos diga en un libro que además lo está leyendo y que eso es algo interesante, se vuelve como un complemento de muy rico, porque si hablamos de personas, pues la imagen te dice algo, pero no es solo eso. Entonces, se siente que estamos realmente honrando las historias de las personas y su alma y su espíritu y sus vivencias, ¿verdad? A través de esta compilación, digamos. Entonces, sí. Se Y podría, sí, sí, adelante, adelante. no, nada más para sumar algo, estas historias no son necesariamente la historia de vida de la persona. Sí, no es el currículum ni la Y biografía. la Exacto. biografía, En ajá. muchos casos es una anécdota de algo que le pasó en su infancia o una anécdota de una situación extraordinaria, ¿verdad? Esas cosas que uno le contaría a alguien, a un amigo, y el amigo va a decir, no, qué jeta que te pasó eso, ¿verdad? Entonces, sí, en ese sentido son historias como, de nuevo, muy diversas, pero también como muy amenas, tienen como mucho. Dan ganas de leerlas. Sí, sí. Bueno, a mí me encantó la historia de Gato y Totó. Ajá, ajá. La travesura esa de las vacas en la Sí, iglesia de metieron. Alajuela. Eso estuvo genial. De Ajá. hecho, y obviamente no voy a contar así con lujo de detalles porque al final es hacer como un spoiler también del libro, pero me recordó muchísimo al libro Sergio Ramírez, ¿verdad? Gran clásico de las travesuras de los chiquillos en la Costa Rica de antaño y demás, que hasta cierto punto muchos de nosotros pues se puede sentir identificado porque obviamente cuando uno era chiquillo es muy diferente a lo que es hoy en día en las calles y Sí, demás, sobre todo los que somos citadinos, ¿verdad? Sí. Pero esa historia me encantó y es una muestra nada más exactamente de la gran variedad de estilos de historias, de temas que hay también en el libro, porque realmente hay historias de historias, hay historias duras, hay historias pues cómicas tal vez como esta, anécdotas, pero realmente eso es, volvemos a lo mismo, lo que hablábamos, ¿verdad? Nada más una pequeña pincelada del gran mosaico que somos los ticos, ¿verdad? Ahora, hablando de historias así como muy particular, ¿cuál fue la historia tal vez para cada uno de ustedes? Tal vez puede ser la más conmovedora, la que les tocó tal vez esas fibras sensibles de cada uno, negativo o positivamente, pero ¿cuál es así una que ustedes, pues, bueno, puede ser que tengan varias también, ¿verdad? Cada uno, pero alguna sí que nos puedan como mencionar, ¿cuáles serían? Nada más me quedé con ganas antes de contestarte, de contarte que ve la casualidad, cuando fuimos a hacer la foto esta de Gato y Totó en el Parque Ajá. de la Abuela, en media producción, porque además de uno de ellos no escuchaba muy bien, pero cuando ya escuchó bien nuestro nombre y todo, resulta que mi papá, Juan José, que es médico de toda una vida, lo había Sí. operado a él del corazón hace 30 años o No 40 puede años. ser. no Y no sabíamos, obviamente. sabíamos, ahí nos dimos cuenta y él se dio Ajá. cuenta también, entonces fue como una coincidencia Ah, muy... él me imagino ¿no? yo que hizo la relación con el apellido. Cuando escuchó Exacto, el sí, fue apellido por nos el dijo, pero apellido ustedes son Pucci, algo de sí, Juan el José. doctor Pucci, no sé qué, sí. No puede Y ser. para contextualizar, Gato y Totó son un par de viejitos que les tomamos la foto en el parque de Alajuela, ¿verdad? Que van ahí y juegan damas y entonces también la experiencia para nosotros de retratarlos fue muy linda porque, bueno, para empezar nos topamos con esa sorpresa de que papi lo había operado el corazón y hace Ajá. muchos años y verlo ahí, digamos, como quien dice, vivito y coleando ahí en el Ujú, parque, ujú. fue muy lindo. Pero además sus anécdotas fueron de infancia, ¿verdad? Y entonces los dos viejillos felices de la vida, contando Contando cuentos, sí. muertos de risa, acordándose de sus diabluras de carajillos. Sí.
fue muy bonito porque, no sé, ¿verdad? Sí, fue muy lindo ver a ellos en Sí. su tercera edad, Ujú. carcajeándose de sus propias diabluras de cuando eran niños. Y quisiera hablarte un poquito de esa foto para que también vean y conozcan no solo como el tema de las estadísticas y el perfil que buscábamos, sino todo lo que buscábamos transmitir en una fotografía. Entonces, esa específicamente es una fotografía en una banca, en el Parque Alajuela, están jugando damas chinas. En el fondo sale un edificio patrimonial que para nosotros era importante mostrar ese tipo de elementos. Eso, gracias. Mostrar ese tipo de elementos. En la foto, además, el tema de los juegos de mesa es algo importante para los chicos y las chicas, entonces queríamos mostrarlo también. Está Carlos, que es el niño, este niño que aparece ahí en la banca con ellos, es un niño que tiene síndrome de Down, que para nosotros también era importante visibilizar poblaciones como la que él representa. Entonces, todos esos detalles que te contamos no son casualidad, sino que buscan contar y transmitir un montón de cosas que son Costa Rica. Y bueno, perdón, volviendo a tu No, pregunta, no, no, todo bien, todo bien. de ahí es difícil porque sí hay varias y hay muchas que nos han tocado mucho, pero creo que en mi caso, la historia de Eladio Castro que me llega mucho porque de los pocos, la gran mayoría de las personas que salen en el libro no las conocíamos. Ok, la gran mayoría son personas que no necesariamente conocíamos, aunque sí hay algunas, ¿verdad? No las elegimos por ser conocidas, pero sobre todo por todo lo que representaban. Y a mí la historia de Eladio me conmueve mucho porque, bueno, Eladio sí lo conocíamos desde antes, lo habíamos conocido en Rocabruja, yendo a surfear en algunas ocasiones. Eladio es alguien que, digamos, los locales de Liberia que surfean más ahí, los requete conocen, los guardaparques lo conocen. Es todo un personaje. Es todo un personaje de Rocabruja. Y bueno, representa un montón de cosas porque primero estamos hablando de un lugar icónico desde el punto de vista de conservación para el país, estamos hablando del turismo, que es un elemento, ¿verdad?, clave dentro de la industria del país. Eladio es de Plazavíquez y se fue a vivir a la zona rural, que sucede mucho también. Y principalmente tiene una historia de vida, de mucha lucha. Él casi que describe su vida como en dos momentos, un primer tiempo lleno, sí, como dos etapas, llena de retos, de muchas, de como de, él era alcohólico, bueno, es alcohólico, tiene 22 años de no tomar, pero vive una vida muy sufrida, ¿verdad? Con el alcohol muy presente. Nos habló de su relación con su papá, de su relación con su primera esposa, con los hijos que tuvo en esa época, y después sufrió un proceso de cambio, transformación muy profunda, en buena medida acompañado y sanado por su relación con el mundo natural, con el bosque seco de Santa Rosa, con el mar y con el surf, que es algo que él ama y adora y todavía con 60 y pico de años sigue surfeando. Se volvió a casar y tiene hijos que en esta siguiente etapa él ha contado como él se ha sentido un papá mucho más presente que tal vez lo que logró con sus primeros hijos. En fin, es una historia de mucha lucha y de mucho, pero también de emprendimiento. Él se hizo entonces emprendedor turístico. En fin, entonces para mí Eladio es una historia que sí me conmueve mucho y que conocemos a Vanessa, su esposa, sus hijos, entonces sabemos que es una familia muy pulseadora, ¿verdad? Como lo son muchas familias ticas. Ok. Yo, sí, es difícil este ejercicio porque uno se siente involucrado con muchas de las historias, por no decir todas. Entonces, qué difícil escoger una, pero te voy a contar la de Guadalupe, que es una chica de San Ramón que tenía 22 años en el momento que le hicimos la foto. Y el proceso de tomar las fotos y de conversar con ellos para buscar la historia que iba a estar en el libro fue muy distinto con cada persona. Y con Guadalupe tomamos a ver, sí, yo tomé la foto primero, tomamos la foto primero y después conversamos sobre la historia.
Y la manera en que tomamos la foto fue muy accidental porque estaba planeada una foto que no salió. Íbamos a tomar la foto en la casa de ella y, y al final no la pudimos tomar por un enredo que hubo, entonces tuvimos que ponernos a buscar. Ya estando ahí en San Ramón, estábamos todo el equipo de gente que iba a producir la foto y conversar con ella y etcétera. Éramos 7, 8 personas en San Ramón, no teníamos dónde tomar la foto, nos pusimos a buscar y ahora, ¿qué hacemos, verdad? Teníamos un par de horas para tomar la foto y cuento corto, terminamos en una casa de unas señoras por casualidad, por esas cosas de la vida que terminamos ahí, doña Marta y doña Alba. La foto iba a ser de Guadalupe, nada más, pero donde terminamos en esa casa, las dos señoras tan simpáticas y tan agradables con nosotros que nos dejaron tomar la foto en su casa. Escogimos la casa porque era una casa muy bonita, antigua, y nada más por eso le tomamos la foto en el comedor. Para hacerte el cuento corto, después cuando yo me enteré de la historia, fue increíble, casi increíble, surreal, que la foto calza perfectamente con la historia que ella comparte, y eso no sabíamos cuál historia nos iba a contar en el momento que tomamos la foto, pero sin contar mucho de la historia, pero el hecho que sale el cuadro de la Virgen de Guadalupe atrás, el cuadro que estaba ahí en ese comedor, en esa casa que dimos por casualidad, y los elementos que están en la mesa y la postura de ella con sus manos hacia el frente y dos señoras adultas mayores, una a cada lado, es como que lo hubiéramos hecho para representar la historia que en ese momento no sabíamos todavía. Entonces, después cuando yo escuché la historia, yo dije, y no puede ser que la foto parece planeada. Entonces, no les voy a contar la historia, más bien para dejarlos picados y que la vayan a leer. Y que tal vez algo que sí decir de esto que ha sido muy lindo es que con algunas de las personas, ¿verdad? Nos sentábamos a preguntarles momentos memorables, historias, y algunos nos decían, no, es que yo no tengo nada que contar, qué historias, ¿verdad? Y era muy lindo darse cuenta que al final todas las personas tenemos, no una, pero muchas historias que contar, historias memorables, historias con las que conectamos, y que más bien abrirle el espacio a las personas para que puedan de corazón abierto rememorar y compartir esas historias, es parte de las sorpresas. Como decía ahora Sergio, con esta foto ni conocíamos la historia y la historia terminó siendo fascinante. Entonces ha sido una sorpresa linda como dejarse descubrir por las historias de la gente. Vienen algunas historias de niños también. ¿Cómo estuvo esa parte del proceso? Porque ya hablar con niños y involucrarse con ellos es un mundo completamente diferente. Sí, lo primero tal vez, Sergio, te podría comentar de algunas de las fotos de niños, pero que como escogimos los rangos de edad de acuerdo al país, o sea, si esto fueran 100 personas, el porcentaje de personas que tiene de los 0 a los 7 años viene representado. Entonces, por eso es que vienen niños y vienen niños de varias edades. Tal vez voy a comentar, bueno, no sé, ¿quieres comentar vos alguna de las niñas? Bueno, hicimos la de Jimena en una poza en Orotina, que sale con varios amigos de su edad y amigas. Hicimos la de Mariam en la Escuela Jesús Jiménez en Cartago. Sí. Hicimos la de Eitan, que es el niño 5 millones. A él lo escogimos obviamente por ser el niño. El tico 5 millones. El tico 5 millones, ¿verdad? Pues nació el 5 millones y él tenía en el momento de la foto, me parece que tenía como 2 años o año y medio, casi como año y medio más o menos. Entonces, obviamente no podíamos recoger una historia de él, pero la historia que surgió fue muy linda porque sin planearlo surgió la historia de cómo se conocieron y cómo se enamoraron los papás. Entonces, es una historia de amor que surgió a raíz del terremoto de Cinchona. Se terminaron conociendo porque él ponía vidrios y ella, su casa quedó medio destruida, entonces así se conocieron. Y de ahí, entonces al final terminó siendo la historia de amor de cómo terminó, pues de cómo se conocieron y cómo nació entonces Eitan, que es el tico 5 millones. Sí. Ok. Hablando de datos, por allí en algunas de las historias encontramos datos como, no sé, aquí tengo unos cuantos como para ilustrar. Vemos por ahí 2.4% de la población son personas indígenas,
Por allí hay otro dato que dice Costa Rica es 10 veces más grande en territorio marino que terrestre, es un dato buenísimo. Hay otro por allí que dice de nuestros productos de exportación, el café es el único que hemos exportado durante más de 200 años. Son, digamos, como datitos chiquititos que vienen ahí en el pasar, ¿verdad? De las historias. Pero al puro final encontramos 6 páginas llenas de gráficos, porcentajes, estadísticas, datos realmente muy interesantes y, ¿por qué no?, hasta desconocidos para muchas personas, ¿verdad? Entonces, al final, coméntenos un poquitito de esta parte que tal vez yo me podría imaginar por dónde anda la parte de incluir estos datos demográficos al final de la obra, pero en palabras de ustedes, ¿cuál fue la intención de cerrar, digamos, con broche este libro con esta parte? Claro. Bueno, no, gracias por, por nombrar y notar toda esa información estadística, porque de alguna manera esto es una radiografía del país, no solo las estadísticas, el libro en sí es una radiografía en un momento particular, en los 200 años de historia independiente. Entonces, era importante, ¿verdad?, traerle un poquito de texturas a esa radiografía con lo que acabas de describir, que es un montón de información. Fueron meses de investigación apoyados o liderados por un investigador que se llama Pablo Acuña, también Tere Brenes, que es parte del equipo y ha sido como una pieza clave de este proyecto, estuvo muy metida con toda esta infografía o estas estadísticas. La matriz, digamos, los datos de la matriz, y bueno, nosotros también. Entonces, va a ser muy entretenido. En muchos pies de foto viene esa, como algunos datitos, por ejemplo, que esa que mencionas del océano, y ese viene en una fotografía de Melania Guerra, que es una científica oceanógrafa. La chica polar. Exacto, la chica polar. Y entonces viene... Por ejemplo, bueno, no, por ejemplo, la de implementos médicos de Juan José. También. Sí, también en el caso de los implementos médicos, que es el producto que más se exporta en este momento en el país, y es una historia también fascinante. Juan José Chacón, que es el fundador de Establishment Labs, que es la única empresa tica que cotiza en bolsa de Nueva York. En fin, entonces aquí va a haber mucha información para que la gente, para que nos conozcamos un poco mejor y que los números, aquí viene todo un pie de foto donde ponemos que las personas que vivimos en Costa Rica somos mucho más que estas cifras. Algunos términos que se quedan cortos para plantear una realidad, pero quisimos mostrar una mini pincelada solo como ejercicio para generar curiosidad de conversación. Entonces esa es la intención, ¿verdad? Que el libro no solo sea bonito y entretenido, pero que realmente nos ponga a observarnos y a preguntarnos y a cuestionarnos y todo lo que implique pues seguir creciendo como país. Sí, al final el libro es como una celebración de la Costa Rica de los 200 años, ¿verdad? Es una celebración. Entonces, sí, honrar a este montón de ticos tan distintos y honrar el montón de características que nos hacen ticos, ¿verdad? Hay cosas que uno lee y dice, ah, sí, esto, ¿verdad? A mí me ha pasado, o yo estuve ahí, o yo he vivido esto. Es eso, es como una celebración del aprecio que le tenemos al país y de lo orgulloso y que con todo y todo, porque no es un país perfecto, pero de lo orgullosos y honrados y privilegiados que somos de ser ticos. Y tal vez decir que Costa Rica lo decimos como algo estático, pero en realidad Costa Rica está en constante cambio, ¿verdad? Hay una Costa Rica tal vez más tradicional que conocemos, donde el café, por ejemplo, era y sigue siendo algo importante, pero ahora hay una Costa Rica emergente, donde, por ejemplo, toda la economía naranja, ¿verdad? Con temas de diseño, de creatividad, ¿verdad? Van creciendo. Y si retratamos tecnología, si retratamos a un joven de la Costa Rica hace 100 años o de 200 años, va a ser diferente al de hoy. Entonces, claro, a mí me parece que este libro, cuando lo volvamos a ver desde el futuro para atrás, o sea, en 10, en 20, en 30 años, va a ser una radiografía que ojalá nos inspire a seguir recogiendo y trayendo y conservando lo que vale la pena construir, lo que la Costa Rica siempre debería tener porque es la esencia de este país, y también dándole espacio a lo nuevo que está emergiendo, que nos permite ser más innovadores, más resilientes y adaptarse a un mundo cambiante, ¿verdad? Entonces, creo que eso es parte del valor de este libro.
Sergio, Giancarlo, vamos despidiendo ya el programa del día de hoy en portada. Muchísimas gracias por habernos acompañado y algunas palabras finales que quieran compartir con todas las personas que nos han estado acompañando. Sí, nada más decir que bueno, ha estado muy rica la entrevista. Roger, mil gracias a vos, a la librería. Siempre la Vale. librería ha sido un aliado clave de nosotros ya por muchísimos años y nuestros libros siempre han tenido un espacio privilegiado en la librería. Entonces nos sentimos muy agradecidos y siempre muy cercanos de Librería Internacional, que también, así como nosotros, de alguna manera hemos venido creciendo con más publicaciones. La librería a lo largo de su historia también ha venido creciendo con más opciones, con tiendas en más lugares, ¿verdad? Y haciendo todavía más rico ese mundo de la lectura de los libros que se vuelve tan llenador para el alma. Y pues no, a la gente decirle que no lo piense mucho, que busque este libro. Este es un libro para tener en cada casa y para que nos acompañe por muchísimo tiempo y para leerlo, releerlo, verlo y revisitarlo durante mucho tiempo. Así que más que un libro, esto es una manera de tener a Costa Rica cerca del hogar, del corazón y de la gente que uno quiere. Sí, no, yo igual me resueno con el agradecimiento de Yanka, muy agradecidos con vos y con la librería y de contentos de poder compartir con la gente lo que fue un trabajo de un par de años de mucha pasión y mucha sudor y lágrimas también y de orgullosos, la verdad, y contentos del libro y siento que es de nuevo como una celebración, siento que es para los ticos, siento que es algo que la gente cuando lo lea se va a identificar, se va a alegrar, se va a sentir muy costarricense, por decirlo de alguna manera. Así que, de ahí nada, invitarlos a que lo disfruten y sí, y muchas gracias. Bueno, no, con todo el gusto del mundo. En realidad siempre es importante mencionarlo, ¿verdad? Los Pucci siempre están presentes en Librería Internacional y siempre que va a salir algún producto nuevo, siempre pues nos pasan diciendo y preguntando, ¿verdad? Pucci, Pucci, ¿cuándo el libro? ¿Cuándo los calendarios? Y siempre están constante consultas de parte de nuestros clientes. Entonces, no, nosotros siempre también muy honrados de tener sus hermosos productos, ¿verdad? A todos ustedes que nos acompañaron en esta tarde, muchísimas gracias. Como siempre, invitarlos a que estén atentos a las publicaciones en nuestras redes sociales y puedan así disfrutar de todo lo que viene en este nuevo año. Los vamos a dejar con un hermoso video del libro, ya lo saben, Pura Gente, disponible en todas nuestras librerías y sitio web con envío a todo el país. Este es un video que les vamos a presentar, un video muy bonito con una música lindísima para emocionarnos y, como lo dijeron nuestros invitados del día de hoy, para sentirse hoy más que nunca orgullosos de ser ticos, de vivir en este hermoso país integrado por gente tan especial como todos ustedes que nos han estado acompañando la tarde de hoy. Chao, nos vemos en una próxima. Hasta luego. Gracias, hasta luego.